Anciano regaló toda su fortuna a mendigo a cambio de nada. La razón te tocará el corazón. George veía acercarse su cumpleaños número 70 en la más completa soledad. Hacía 5 años que había perdido a su esposa. Pero, aunque la amaba como jamás amó a otra mujer, la única pérdida de la que no había podido recuperarse todavía, aun cuando ya habían pasado casi 40 años, fue la muerte de su hijo. El hijo de George había muerto con apenas 12 años. Un conductor sin corazón lo había atropellado y lo había dejado abandonado en la carretera por la que casi no pasaban autos, y que era la vía que el niño recorría cada día de regreso de su escuela. Estuvo tirado allí por más de 2 horas, y cuando por fin alguien llegó a auxiliarlo, ya era demasiado tarde. George se culpaba de la muerte de su hijo. Por supuesto, no era su culpa, pero no podía dejar de pensar que si él hubiese hecho el esfuerzo no solo de llevar, sino de recoger a su hijo de la escuela todos los días, quizá todavía estuviera vivo. Sin embargo, pasar a recogerlo le había significado perder una gran cantidad de horas de trabajo y, por tanto, dinero con el que contaban para comer y satisfacer sus necesidades básicas. Para su esposa y sus amigos, era evidente que George no tenía la culpa de nada. Pero a él la pena lo seguía consumiendo por dentro. No había día en que no llorara por su hijo. No pasaba día sin que la pena lo sorprendiera en los únicos momentos en que lograba estar en calma e incluso contento. Los días, los meses y los años pasaban, y George no pudo nunca superar la muerte de su pequeño. Su esposa hacía todo lo posible por ayudarlo a estar mejor, incluso cuando ella misma sentía un gran dolor. Sin embargo, ella había sabido sobreponerse y continuar con su vida con un recuerdo amargo que ya no la controlaba, pero sí a su esposo. No sabía qué más intentar, pues ni las terapias, ni los viajes, ni nada había servido para sacar a su esposo del pozo profundo en el que había caído. La crisis de George se agudizaron cuando, 2 años después de la muerte de su hijo, ambos fueron ascendidos en sus trabajos y empezaron a ganar mucho más dinero. Y él pensaba que si esta oportunidad se les hubiese presentado 2 años antes, seguramente habría podido prescindir de las horas de trabajo extra para poder recoger a su hijo en la escuela y salvarlo de aquel fatídico accidente. Los años pasaron así, y la salud de la esposa empezó a verse deteriorada. Cuando ella cumplió 63 años, le fue detectado un cáncer de mama en estado avanzado que se la llevó 2 años después. Después de una lucha larga y tediosa contra el cáncer, que finalmente la había vencido. En ese momento, George se volvió casi un ente. No tenía amigos, pero con el dinero que ahora tenía, fruto de su trabajo y del de su esposa, que era bastante, se jubiló y decidió dedicarse a viajar por el mundo. En San Andrés, varios miles de kilómetros más allá de la casa de George, vivía Miles. Era un niño de unos 14 años que deambulaba por las calles de la isla pidiendo algo para comer. La suerte no le había sonreído y desde muy pequeño se había quedado sin techo y sin padres, y desde entonces tenía que mendigar para poder sobrevivir. Había intentado aprender uno que otro oficio, y algunas personas lo habían acogido temporalmente en determinado trabajo. Pero nadie le tenía la paciencia suficiente para enseñarle todo lo que necesitaba aprender, y pronto lo echaban nuevamente a la calle. Por eso sabía de todo un poco. Cosía, cocinaba, montaba llantas, arreglaba zapatos,
pero en ninguno de estos oficios era realmente bueno y nadie quería confiarle sus trabajos. Sin embargo, había podido sobrevivir a través de los años y el único lugar en el que le habían dado un trabajo más permanente, aunque no le pagaban mucho, era en una de las playas, llevando y recogiendo las sillas y carpas que alquilaban los turistas para estar más cómodos mientras pasaban su día de playa. Fue allí que, tiempo después, Miles y George se conocieron. George había llegado a San Andrés después de haber pasado por varios de los países de América Latina que le habían ayudado a sacudirse un poco su tristeza a punta de comida deliciosa y música que invitaba a vivir la vida como si de un baile constante se tratara. Aunque George era muy tímido, en su recorrido por Colombia se había encontrado con infinidad de personas que le hablaron con tanta alegría y confianza que él no pudo menos que soltarse un poco y salir de su ensimismamiento. Incluso, en Cartagena le habían enseñado a bailar champeta, y allí le dijeron que si quería aprender de verdad, tenía que ir a San Andrés. Y así lo hizo. Aunque no por la champeta, por supuesto, pero quería seguir sintiendo por más tiempo la calidez que había sentido junto a los latinos. Cuando llegó a San Andrés, se quedó maravillado por la belleza de su mar, de sus playas y de sus gentes. Y una mañana, mientras caminaba por la playa, se fijó en un chico muy delgado que andaba descalzo, cargando sillas y carpas. Sin embargo, ese día lo dejó pasar, y minutos después, sus pensamientos viajaron a otro lugar. Pero en los días siguientes, a fuerza de ver a aquel niño siempre, pudo más su curiosidad y lo llamó. Le preguntó por sus padres, por sus estudios y, en resumen, le pidió que le contara su vida. Mientras el niño, con la mayor tranquilidad, le contaba su vida a aquel desconocido, George empezó a ver cada vez más similitudes entre aquel chico y su hijo. Ambos hablaban fluidamente, casi hasta el punto de ser verdaderamente parlanchines. Ambos mantenían una postura erguida mientras hablaban, moviendo mucho las manos. Ambos tenían ojos grises, y de un momento a otro, sin que George se diera cuenta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miles estaba confundido, pues había intentado contar su vida de la manera más amable posible para no entristecer a su oyente. Pero George no lloraba por la historia de Miles, sino por aquel a quien Miles le recordaba. El día se les pasó charlando, y también Miles conoció la historia de vida de su nuevo amigo George. Se había dado cuenta de lo tremendamente duro que había sido para él la pérdida de su hijo, pero hizo lo posible porque George no se detuviera mucho tiempo en aquel episodio y no hizo ninguna pregunta. No quería que las heridas de aquel hombre sangraran nuevamente. Al despedirse, George le regaló sus sandalias a Miles, pues le dolía que anduviera descalzo sobre la arena caliente. El niño se lo agradeció de corazón y quedaron en encontrarse nuevamente al día siguiente. Pero Miles no imaginó hasta qué punto había tocado el corazón de aquel hombre mayor. Sin embargo, al día siguiente, George no apareció. Conocer a Miles lo había impresionado profundamente y no estaba seguro de cómo reaccionaría cuando lo volviera a ver. Temía que si volvía a ver aquellas similitudes con su hijo, lo abrazara llamándolo por el nombre equivocado, incapaz de reconocer de que aquel niño no era en realidad su hijo. Por eso, ese día se quedó en el hotel y, por la noche, tuvo una revelación. Él tenía mucho dinero, del que en realidad necesitaba muy poco. No tenía a nadie a quien heredarlo, y aquel niño, Miles, sí lo necesitaba. Además, se parecía tanto a su hijo. No lo dudó por un momento más. Al día siguiente, con su mente limpia y diáfana como no la había tenido en 40 años,
se dirigió hacia la playa y buscó a Miles. Apenas lo encontró, le dijo simplemente: «Hola, Miles, tú serás mi heredero». Al niño le temblaron las piernas y por poco se cae. Pensó que aquel hombre estaba jugando con él, pero pronto vio que lo decía de verdad y se puso a llorar como un niño pequeño. Desde entonces, Miles no se separó de George y le agradeció cada día que compartieron. George se convirtió en el hada madrina de Miles y Miles en el ángel de la guarda de George, haciendo que los últimos años de su vida estuvieran nuevamente llenos del amor que había perdido y sintiendo finalmente esa alegría sincera que ya había olvidado. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. No olvides suscribirte al canal.